Hola, muy buenas, bienvenido a esta masterclass Abogado Deportivo de 0 a 100. Antes que nada, quiero, como siempre, pues darte las gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y por dedicarnos tu tiempo pues a conocer un poquito más sobre Sports Law Institute, pero sobre todo por dedicar tiempo a ti mismo, por dedicar tiempo a tu capacitación y a tu desarrollo profesional. Soy consciente de que todos vamos pues con millones de cosas, de tanto de trabajo como compromisos familiares, y por eso valoro mucho que estés al otro lado dedicándonos tu tiempo. Para aquellos de vosotros que no me conozcáis, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Tony Roca, soy abogado especializado en Derecho del Fútbol con más de 20 años de trayectoria a mis espaldas y además soy el director del Sports Law Institute, la escuela online líder a nivel mundial en la formación en Derecho Deportivo. ¿Y cuál es el objetivo de esta masterclass? ¿Qué es lo que vamos a ver? El objetivo es que todas aquellas personas que estáis interesadas en entrar en este apasionante mundo del derecho deportivo salgáis de esta masterclass con una idea muy clara de qué es un abogado de derecho deportivo, qué condiciones debe reunir, qué materias debe dominar y también un poco cómo es nuestro día a día. Y como el contenido es bastante abundante, como vas a ver, hemos decidido dividir la masterclass en 2 días diferentes, 2 días consecutivos, porque quiero entrar en profundidad en la mayoría de los temas y quiero que te lleves mucho contenido a casa. Así que te invito a que te quedes hasta el final de las 2 clases, porque como te digo, va a haber mucho contenido que con total seguridad te va a interesar. Y sin más dilación, vamos a entrar en materia y lo primero que vamos a hacer es preguntarnos qué es un abogado en derecho deportivo. Un abogado en derecho deportivo pues es una persona, es un abogado especializado en todo lo que tiene que ver con lo que rodea al mundo del deporte, ¿de acuerdo? Su función principal o nuestra función pues básica en nuestro día a día, en el caso de los abogados, que como es mi caso, pues nos dedicamos más al mundo del fútbol, que es donde realmente hay pues mucho más contenido y hay mucha más participación por parte de los abogados, pues básicamente nos dedicamos a asesorar a todos los agentes que intervienen en esta industria. Estamos hablando de clubes, de jugadores, de agentes, de federaciones, de patrocinadores, etcétera, federaciones deportivas, ligas y demás. Nos encargamos de esa visión desde un punto de vista legal, es decir, no somos agentes de futbolistas, sino que nos dedicamos y estamos centrados en asesorar en todo lo que tiene un componente legal dentro de la actividad de la industria del fútbol. Un abogado deportivo a día de hoy es un perfil profesional con una alta demanda dentro de la industria del fútbol, una industria que cada vez está más profesionalizada y que cada vez exige de profesionales más cualificados, más expertos. La industria del fútbol, además de ser una industria muy atractiva, porque pues que a quien más, quien menos, pues le gusta el fútbol y es bastante habitual encontrarse con personas que quieren entrar en esta industria, que te dicen, yo es que quiero combinar mis dos pasiones, que son el derecho y el fútbol, ¿no? Es una industria que, a pesar de todo lo grande que es, de toda la pasión que mueve y los millones que mueve, es una industria muy competitiva, ¿de acuerdo? En la que pues hay muchas personas queriendo entrar y muchas personas que, como te digo, pues quieren combinar esas dos pasiones del derecho y del fútbol, pero en la que lamentablemente hay poca oferta, ¿de acuerdo? Los números de clubes son limitados, es verdad que hay mucha gente, hay mucho futbolista, pero no es una industria como cualquier otro sector. Si nos centramos, seguimos hablando del mundo jurídico, pues las posibilidades de asesorar desde un punto de vista fiscal, pues son, pues digamos que todas las empresas, ¿no? Todas las empresas necesitan asesoramiento fiscal o asesoramiento laboral. Pero en el mundo del fútbol, pues clubes en primera división y en segunda división, por ejemplo, si hablamos de España, pues hay 20 clubes en primera, 20 clubes en segunda, jugadores top, pues tampoco hay tantos. Entonces, hay mucha gente que quiere entrar, pero poca oferta y poca disponibilidad de puestos de trabajo. Entonces, solo los que realmente lo desean consiguen entrar. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante que lo tengas claro, porque no basta con quererlo, no basta con decir, oh, qué guay sería dedicarse a esto, sino que si realmente te quieres dedicar, vas a tener que luchar por ello, porque hay mucha gente en la misma situación como tú, gente muy preparada, pero que también pues quiere entrar en esos puestos que, como te digo, pues no son tantos, ¿no? Un abogado deportivo tiene la grandísima ventaja, dentro de la parte, digamos, mala, entre comillas, que hay poca oferta, ¿no? La parte muy buena es que es un trabajo, por lo general, bastante bien remunerado. Un trabajo que además tiene, dentro del mundo del derecho, tiene una grandísima ventaja con respecto a otras áreas del derecho, y es que tiene una proyección internacional. Es decir, en el derecho deportivo la normativa viene emanada de la FIFA y es la misma para todo el mundo. Entonces, tú puedes asesorar tranquilamente a una persona en España, a un futbolista que vive en Japón, a un futbolista uruguayo, a un club en Senegal, a a una liga norteamericana. Es decir,
tu clientela es el mundo. Y eso no pasa con otras áreas del derecho. Por ejemplo, si eres abogado en España y te dedicas al derecho laboral, no puedes asesorar desde un punto de vista laboral a un jugador en Uruguay, ¿de acuerdo? Pero sí que lo puedes hacer en el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque, como te digo, las normas emanan de FIFA y eso te permite que tu clientela sea el mundo. Es una profesión que además te permite viajar, si te gusta, pues no solo para visitar clientes, porque como te digo, pues tienes la posibilidad de tener clientes en todo el mundo, sino también, pues si tienes que hacer arbitrajes ante el TAS en Suiza o en otras ciudades, pues tiene ese componente que te permite viajar si es tu caso que te gusta. Y además tiene un componente lúdico y de entretenimiento como no tiene, pues, parangón en ninguna otra industria, ¿no? Pues te abre la posibilidad de asistir a partidos de fútbol, de ir a mundiales, a Eurocopas y de estar ahí presente pues en aquello que realmente es tu pasión. Con lo cual, realmente el derecho deportivo me atrevería a decir que es un sector único dentro de todo de todas las áreas, ¿no?, que podemos encontrar en el mundo del derecho. Un abogado deportivo requiere de conocimientos transversales y esto es importante. Perdona. Es importante que lo tengas presente. Es decir, no solo el abogado tiene que saber de derecho deportivo, que por supuesto es su principal campo de trabajo, sino que el derecho deportivo como tal es una especialidad que, digamos, que coge un poco de distintas áreas, ¿no? Entonces, como abogado deportivo, no solo vas a tener que saber de regulación federativa, sino que además vas a tener que saber de derecho civil, derecho laboral, derecho fiscal, derecho mercantil, es decir, derecho contencioso, por supuesto, vas a tener que tener una amplia visión de otras áreas del derecho y además a todo eso pues le vas a tener que sumar pues habilidades como la negociación y por supuesto el dominio de los idiomas. Dado que es un mundo eminentemente internacional, el dominio de los idiomas es básico. En este sentido, por supuesto, si estás viendo, entiendo que dominas el español, pero hablar inglés es fundamental, es un must, sí o sí, necesitas saber inglés. Y si controlas tienes la posibilidad de hablar otro idioma, pues tanto mejor, ¿no? El derecho deportivo es un área que es imprescindible que tengas una alta especialización, ¿de acuerdo? Y eso lo veremos más adelante, cómo podemos conseguir esa especialización, porque el derecho deportivo no se enseña en las universidades, ¿de acuerdo? Simplemente la única opción que tienes es especializarte por tu cuenta con los distintos másters que tienes a tu disposición y además de esa especialización que sí o sí necesitas, porque si no va a ser muy complicado que entres en la industria, va a exigir de ti una alta capacidad de adaptación. Adaptación constante a todos los cambios normativos que se producen en el mundo del fútbol. La industria del fútbol es una industria muy cambiante. Los cambios normativos son muy recurrentes. Venimos de una etapa en la que pues FIFA ha estado cambiando normativas pues casi cada 2-3 meses. Entonces va a requerir de que estés siempre al día, de las últimas circunstancias, de las últimas novedades, de las últimas actualizaciones normativas que ocurren y de cómo evoluciona la propia industria. El fútbol de hace 10 años no tiene nada que ver con el fútbol de hoy en día. Los contratos, la complejidad de los contratos, de las disputas ha aumentado exponencialmente. Entonces va a exigir de ti que seas pues una persona que sepa adaptarse a esas circunstancias cambiantes, ¿no? Y también te decía, ¿cómo es el día a día de un abogado deportivo? Esta es una de las cosas también muy positivas de ser abogado deportivo y es que un abogado deportivo es muy variado. O sea, nuestro día a día, un día no es igual al otro y en muchas ocasiones lo que suele ocurrir es que lo que tenías planeado para ese día pues acaba siendo un día completamente diferente, pues porque entran temas nuevos, temas urgentes que tienes que solventar pues de un día para otro o en el mismo día, porque eso también, el fútbol tiene un componente de inmediatez muy rápido. Es decir, lo que pasa el sábado ya, el domingo ya tienes cosas nuevas y el lunes cosas nuevas. Entonces, muchas veces, como te decía, una de las partes muy buenas que tiene el ser abogado deportivo es que los días son muy variados. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues asesoramos en operaciones de transferencia, en contratos de trabajo, en contratos de representación de agentes. Por supuesto, hay mucho componente de resolución de conflictos. El mundo del fútbol, lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, porque nosotros los abogados vivimos de ello, pero tiene muchísima litigiosidad y el nivel de litigiosidad no hace más que crecer todos los años, ¿no? FIFA saca sus reportes anuales del Tribunal del Fútbol y ahí o sea, puedes ver muy claramente
que los casos que llegan al Tribunal del Fútbol no dejan de crecer año tras año. Entonces, hay mucho litigio, mucha disputa, entonces mucho de nuestro trabajo, por supuesto, consiste en asesorar a nuestros clientes en intentar resolver esas disputas. Si puede ser por la vía amistosa, genial, pero si no, pues yendo a los foros adecuados, ya sea pues la propia FIFA o en última instancia el TAS, ¿no? También asistimos a negociaciones, por supuesto, pues negociaciones de contratos de traspaso. Puedes estar involucrado en esas operaciones que luego salen en los medios de comunicación, ¿no? Y es muy interesante pues estar en esas negociaciones, ver cómo aportar a tu cliente ese valor añadido, esa cláusula que el día de mañana pues le puede hacer ganar un futuro pleito. Y luego, por supuesto, las urgencias del día a día. Como te digo, pues es bastante habitual que tú por la mañana tengas un planning, digas hoy voy a hacer A, B y C, y al final no hagas ni A, ni B, ni C, sino que acabes haciendo X, Y y Z. Porque, bueno, como te digo, la industria es así de urgente, así de cambiante, y al final, pues tú tienes planificado una cosa, pero luego finalmente, pues te empiezan a avasallar con un montón de llamadas, con cosas urgentes que siempre son para ayer, ¿no? Y tienes que dejar todo lo que tenías previsto para dedicarte a lo que realmente precisa tu atención. Así que, como ves, un abogado deportivo es un profesional muy capacitado, muy dinámico, muy adaptable y sobre todo que tiene un conocimiento muy transversal, es decir, no solo conoce de derecho deportivo, que por supuesto es lo básico, sino que tiene un conocimiento de muchas áreas del derecho, porque el derecho deportivo, como te decía, pica un poco de todas. Entonces vas a tener que ser un experto un poco en todo, evidentemente, pues fundamentalmente en lo que más te concierne, que es en la normativa federativa, y luego hay áreas en las que pues siempre es bueno a lo mejor acudir a expertos, como en el área de fiscalidad, pero necesitas tener esa visión global, esa visión holística, esa visión de 360 de cómo funciona la industria para poder asesorar de la mejor manera posible a tus clientes. Y ahora que ya sabes en qué consiste el trabajo de un abogado deportivo, vamos a empezar con la estructura organizativa del fútbol a nivel mundial. A pesar de que estoy hablando de abogados deportivos, me vas a permitir que me centre más en el fútbol porque es donde realmente hay más trabajo. Es decir, el derecho deportivo a nivel... un abogado en derecho deportivo evidentemente puede asesorar en muchos deportes, pero la realidad es que en nuestro día a día el 95-98% del trabajo es fútbol. Así que sin perjuicio de que también pues, puedas asesorar en deportes pues, individuales tipo tenis, golf, deportes como pues, la Fórmula 1, el baloncesto y demás, ¿de acuerdo? Deportes pues, más minoritarios tipo natación, waterpolo, gimnasia. Realmente el core de nuestro trabajo se centra en el fútbol, por eso esta masterclass va a estar muy enfocada en el deporte rey, ¿no? Entonces te decía que ¿cómo se estructura el fútbol a nivel mundial? Pues el fútbol, como prácticamente la totalidad de deportes del planeta, sigue la estructura del modelo internacional de gobierno piramidal. Como puedes ver en la imagen en pantalla, en la parte superior de la pirámide futbolística se encuentra la FIFA, la Federación Internacional, con su sede en Suiza. Y justo debajo de ella están las 6 confederaciones o asociaciones continentales, que son la Asian Football Confederation, la AFC en Asia, la Confederación Africana de Fútbol, la CAF en África, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe, la CONCACAF, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL en Sudamérica, la Union of European Football Association, la UEFA en Europa, y por último la Oceania Football Confederation, la OFC, en Oceanía. Cada una de estas 6 confederaciones supervisa a las distintas federaciones nacionales, por ejemplo, si hablamos de España, pues la Real Federación Española de Fútbol, que se encuentran dentro de su respectivo territorio. Es decir, la UEFA se encarga de todas las asociaciones nacionales que están en Europa, CONMEBOL de todas las asociaciones nacionales que están en Sudamérica, pues Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, etcétera, ¿no? Y esas asociaciones nacionales conforman el tercer escalafón en la pirámide. Y por último, en la base de la pirámide se encuentran los denominados stakeholders o grupos de interés de la industria. Y ahí tenemos pues a las ligas, a los clubes, a los jugadores, a los árbitros, a los agentes, etc. Todos ellos están sometidos al gobierno de sus respectivas federaciones nacionales, ¿de acuerdo? Y por ende, de sus confederaciones y por último de la FIFA, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que están en la parte de abajo siempre están sometidos a los que están en la parte de arriba de la pirámide. Además de estos stakeholders y de todos estos agentes que están dentro de la pirámide, hay otros stakeholders que están fuera de la pirámide, es decir, que no están sometidos al gobierno de la FIFA, pero que son igualmente importantes. Y ahí tenemos, por supuesto, la FIFPro, el Sindicato Mundial de Futbolistas, tenemos a la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, tenemos World League Forum, que es la asociación de ligas, de las principales ligas a nivel mundial, tenemos a los gobiernos, a los patrocinadores, medios de comunicación, a los
los fans, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, como ves, es un entramado muy complejo. Es preciso que comprendas cuáles son las funciones de cada uno de estos actores de la industria y cómo se entremezclan entre ellos, ¿de acuerdo? Pero siempre teniendo presente que se sigue esa función piramidal, ¿no? O ese esquema piramidal en el que por encima de todo siempre está la FIFA, por debajo las confederaciones, luego las federaciones y luego los que son los verdaderos actores de esta industria, que son jugadores, clubes, agentes, árbitros, etcétera. Y ahora sí, vamos un poco con lo que nos toca más de lleno a los abogados, que son las normativas. ¿Qué normativa debe conocer un buen abogado en derecho deportivo? La Biblia, en el mundo del derecho del fútbol, y el reglamento que debes dominar al dedillo es el reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores, el RTJ en sus siglas en español o RSDP en sus siglas en inglés. El reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores se encarga de regular las normas básicas que aplican a nivel mundial. Muchas de las normas que se prevén en el RTJ son de obligado cumplimiento a nivel nacional y las propias asociaciones nacionales deben trasladarlas de forma idéntica, deben transponerlas a sus propios reglamentos nacionales. Entonces, ¿en qué se encarga? ¿Qué es lo que regula el RTJ? El RTJ se encarga de regular todo lo que tiene un componente internacional, ¿de acuerdo? Todo lo que involucra a más de 2 países, a más de 2 asociaciones miembros. A nivel interno, la competencia para regular el fútbol es competencia de las propias asociaciones nacionales. Es decir, en España sería la propia Federación Española de Fútbol, en Argentina es la AFA, en Uruguay es la AUF, la que debe regular el fútbol a nivel doméstico. Y por eso, como veremos ahora en un rato, todas las asociaciones miembros también tienen sus propios reglamentos a nivel interno. Y el RTJ se encarga de regular aspectos como el estatuto de los jugadores, diferencia entre jugadores aficionados y profesionales y establece cuál es esa diferencia. Se encarga, por supuesto, de regular las transferencias de futbolistas, cómo se hacen las transferencias de futbolistas a nivel internacional, no a nivel nacional, insisto, siempre que tengamos un componente internacional. Y dentro de esas transferencias de futbolistas, muy importante regular los aspectos de solidaridad y formación. Se encarga también de regular la estabilidad contractual y las consecuencias de la terminación de los contratos de los futbolistas. La estabilidad contractual, como veremos más adelante, es uno de los pilares esenciales en la regulación de FIFA, ¿de acuerdo? Y en los artículos 13 a 18 se establecen ahí todos los principios relativos a la estabilidad contractual. El reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores también regula todo lo relativo a la liberación de los jugadores a las distintas selecciones nacionales. También regula todo lo relativo a entrenadores y futsal. Y por último, también en los anexos, regula, sobre todo en el anexo 3, regula todos los aspectos administrativos que tienen que ver con el registro de los jugadores. Y aquí hablamos tanto de periodos de inscripción como del TMS, del Transfer Matching System, del CTI, del Certificado de Transferencia Internacional, etcétera. Como te digo, el reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores es el reglamento por excelencia en el que sí o sí debes dominar. Además del RTJ, tenemos otros reglamentos, por ejemplo, muy importante, el reglamento sobre agentes. Reglamento sobre agentes aprobado en 2023, lo veremos con más detalle en la siguiente masterclass, el día de mañana, pero el reglamento de agentes regula todo lo relativo a la profesión de los agentes, ¿de acuerdo? Regula el acceso a la profesión con la obtención de la licencia y este reglamento ha sido muy polémico por la introducción de numerosas limitaciones a la actividad de los agentes, limitaciones que a día de hoy pues, han sido impugnadas por diversas asociaciones de agentes y que al momento de grabar esta masterclass pues están pendientes de resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por supuesto, deberás conocer también el Código Disciplinario de la FIFA. El Código Disciplinario se encarga de regular las infracciones a las distintas normativas de FIFA. Establece las infracciones, las sanciones y los fundamentos de los distintos procedimientos disciplinarios. Tenemos también el Código de Ética. El Código de Ética se aplica a aquellas conductas que perjudican la integridad y la reputación del fútbol, particularmente cuando se trata de comportamientos ilegales, inmorales o carentes de principios éticos. Tienes también el Código Antidopaje, que como su nombre indica, pues se encarga de regular todas las cuestiones asociadas al dopaje, ¿no? Tanto las infracciones, las sanciones, como el procedimiento que se sigue en el análisis de las pruebas y luego el procedimiento en caso de que pues esas pruebas den positivo, cómo es ese procedimiento sancionador en el ámbito del dopaje. Como te avanzaba hace un rato, también vas a tener que conocer y dominar los distintos reglamentos nacionales. Hablamos de los reglamentos tanto de las ligas como de las distintas asociaciones nacionales, que muchas veces, como te decía, replican el contenido del reglamento de la FIFA.
Debes dominar también y debes tener muy presente las normas de control económico en caso de que pues tengas normas de control económico en tu liga. A nivel nacional, pues tenemos, por ejemplo, en España, tenemos las normas de control económico, que han sido muy polémicas en los últimos tiempos por la prohibición de inscripción de determinados jugadores. Y a nivel europeo tenemos las normas de las reglas de sostenibilidad financiera por parte de la UEFA. También existen a nivel de Conmebol. Y en otros países también tienen sus propias normas de control económico, como en Inglaterra, en Francia y demás. Entonces es importante que a la hora de asesorar al club tengas presente cómo funcionan estas normas, porque son las que determinan si el club puede fichar o no a determinados jugadores. Muy importante, como no, hablamos antes de litigiosidad, deberás conocer el funcionamiento del reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol y el código de arbitraje ante el TAS. Forma parte de nuestro día a día, acudir a FIFA, acudir al TAS. Entonces, en esos dos reglamentos se establece de forma muy clara cuáles son los procedimientos, cuáles son los plazos, qué es lo que debes seguir, qué se puede pedir, qué no se puede pedir, etcétera. Otros aspectos que también debes dominar, aparte de lo que es la normativa federativa, que es todo lo que te he contado. Por supuesto, todo lo relativo con amaños, con antiviolencia, con apuestas, con patrocinios y demás. Y ya por último, esto forma parte, digamos, de todo lo que es la normativa del fútbol, ¿no? La normativa federativa que pudiéramos llamar, o la normativa deportiva. También deberás tener un buen conocimiento de tu normativa interna a nivel nacional, ¿no? De las leyes que aplican dentro de tu país. Pues si hay una ley del deporte, si hay una ley de agencia, de representación, y luego pues toda la normativa civil, laboral, fiscal que pueda afectar, ¿no? Y que pueda resultar de aplicación a tus clientes, ¿de acuerdo? Muy importante los temas fiscales, los temas laborales, que esos normalmente pues van a estar regulados por la regulación, por la legislación nacional. Entonces, siempre vas a tener que dominar pues esa doble vertiente de la regulación, ¿no? Por una parte, lo que establece la FIFA y las distintas asociaciones nacionales, pero por la otra, lo que establecen las distintas leyes nacionales. Entonces, siempre estamos en esas dos aguas, ¿no? En ese complicado balance, porque en algunas ocasiones las leyes nacionales contradicen a lo que se establece por la normativa federativa, y ahí pues hay no pocos conflictos. Una vez sabemos pues a qué se dedica un abogado del derecho deportivo, cuál es la estructura básica del fútbol y cuál es la normativa, me gustaría acabar esta primera masterclass hablando de aspectos laborales y estabilidad contractual. Seguramente el contrato más importante de cualquier jugador es su contrato de trabajo. Y aquí, como te adelantaba hace un momento, vas a tener que dominar una doble normativa, siempre la vas a tener que tener en cuenta. Por un lado, la normativa nacional, la legislación laboral nacional, pues el Estatuto de los Trabajadores, si existe un convenio colectivo, pues el convenio colectivo. Y por otro lado, la normativa federativa, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta pues este doble ámbito de legislación, vamos a tener que asesorar a nuestros clientes, y hay elementos muy particulares que son propios del fútbol, ¿no? En los que debemos prestar especial atención, ¿no? Uno de esos elementos son los precontratos. Es una figura que no es muy habitual en otras industrias, pero que en el mundo del fútbol sí es bastante habitual. Entonces, tenemos que tener mucho ojo a la hora de asesorar en la firma de esos precontratos, porque esos precontratos, si luego no se cumplen, por la razón que sea, pueden generar obligaciones tanto para los clubes como para los jugadores. Entonces, vamos a tener que redactar muy bien y prestar mucha atención a esos precontratos para que el día de mañana pues no nos llevemos a sorpresas desagradables, ¿de acuerdo? Aspectos básicos que debemos tener en cuenta a la hora de asesorar en la firma de un contrato de trabajo. El primero de ellos es la duración. Y aquí FIFA establece que la duración máxima de los contratos será de 5 años, y en el caso de menores de 18 años será un máximo de 3, salvo que la legislación nacional permita una duración mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que si en tu país se permite que los contratos tengan una duración mayor a 5 años, como es el caso de España, se podrá firmar un contrato a un futbolista profesional de una duración mayor a esos 5 años. Pero en caso de que no exista esa previsión a nivel interno, pues la duración, como te digo, será esos 5 años. El elemento más importante, sin duda alguna, es la remuneración, y es en el que deberemos prestar pues una mayor atención, ¿no? Y aquí hay varios conceptos que deberemos tener presentes. El primero de ellos es el salario base, es decir, la remuneración que percibe el jugador por la prestación de sus servicios con el club. Un punto clave a la hora de negociar el salario siempre es, y en la que siempre hay disputas, es si el salario debe considerarse neto o bruto. Entonces, eso es un punto esencial que debemos tener muy presente por las consecuencias y las implicaciones fiscales que tiene.
Pero luego hay otros muchos conceptos que también son importantes y que son bastante habituales a la hora de firmar un contrato de trabajo. Tenemos la prima de fichaje o el sign-on fee, suele ser una cantidad bastante elevada que se le entrega al jugador, se le abona al jugador por el hecho de haber elegido quedarse con o haber elegido a ese club, ¿no? O también puede ser una prima por renovación. ¿De acuerdo? Por el hecho de decir, bueno, pues ya que renuevas con nosotros, te damos una cantidad significativa que por lo general se suele pagar al inicio del contrato, ¿no? Muy importantes también hay otro concepto que son los variables. Y dentro de los variables, pues encontramos conceptos de todo tipo, ¿no? Hay variables por partidos jugados, por goles marcados, por mantener la portería cero, por convocatorias con la selección nacional, etcétera. Es muy importante en los variables que prestemos mucha atención a cómo se redactan, a que establezcamos de forma muy clara cuándo se devengan y cuándo tienen que pagarse. Porque muchas de las disputas que nos encontramos con los clientes, en este caso con los futbolistas, es precisamente esa, la de si se ha cumplido o no, pues ese variable, si me lo tienen que pagar o cuándo me lo pagan, si me lo pagan esta temporada, me la pagan la temporada que viene y las implicaciones que eso pueda tener. También es habitual que se negocien distintos beneficios en especie, ¿no? Pues la casa, el coche, billetes de avión, para la familia, para los amigos, etcétera, para irse de vacaciones. Y otro punto también muy importante es la participación del jugador en un porcentaje de una futura transferencia. Esto es, que si el día de mañana el club transfiere a ese jugador, el jugador tenga derecho a percibir un porcentaje de esa transferencia. Hay algunos países en los que esto está regulado por ley, por ejemplo en España, el Real Decreto 1006 establece que el jugador tiene derecho a un 15% de una futura transferencia, si bien habitualmente se suele obligar al jugador a renunciar a ese porcentaje. Pero es importante que primero veamos si esa previsión está a nivel nacional y luego que siempre, si estamos asesorando al jugador, que intentemos pues incluirla en el contrato, ¿no? Otro punto importante son los derechos de imagen, ¿de acuerdo? Los derechos de imagen son aquellos importes que el jugador percibe por el hecho de ceder su imagen al club, ¿no? Y ahí los derechos de imagen debemos distinguir entre los derechos de imagen asociados del jugador como componente de la plantilla, porque esos derechos se entiende que ya están que ya forman parte del contrato de trabajo, es decir, que ya son consustanciales a la prestación de ese servicio y que sí o sí deben prestarse, de los derechos de imagen que no van asociados a la participación o a la imagen del jugador como miembro del equipo. Y ahí estaríamos hablando de los famosos anuncios, ¿no? Aquellos jugadores que pues firman con marcas publicitarias y perciben unos ingresos por ceder su imagen, ¿no? A esa marca en concreto. Entonces, es importante, sobre todo aquellos jugadores que tengan cierta repercusión, ¿no? Que sean pues esos jugadores que firman ese tipo de contratos, establecer con el club si esos importes, si esos ingresos que va a percibir el jugador, pues le van a corresponder al jugador, o si se van a compartir con el club, y si se comparten con el club, pues en qué proporción, ¿no? Si en 50-50, 70-30, lo que sea. Entonces, cuando tengamos aquellos jugadores que tengan derechos de imagen, que lamentablemente son la minoría, es un punto muy importante a tratar en el contrato de trabajo. Otro punto importante son las denominadas condiciones suspensivas. Y aquí el artículo 18 del RTJ establece de forma muy clara que no se puede condicionar la validez de un contrato de trabajo ni a la superación de un reconocimiento médico, ni tampoco a la obtención de un permiso o visado de trabajo. Otro punto importante que debemos tener en cuenta en los contratos de trabajo son las llamadas cláusulas liberatorias, ¿de acuerdo? Ahí entran diversas cláusulas, diversos conceptos. Seguramente el más famoso de todos son las llamadas cláusulas de rescisión, tan famosas en España y que se han exportado a muchos países del mundo. Pero también hay otras cláusulas, además de la cláusula de rescisión, tenemos otro tipo de cláusulas liberatorias, como por ejemplo, si el club baja de categoría, si el club desciende, podemos pactar con el club que nuestro jugador quede libre. O podemos pactar que si llega una oferta de un tercer club, el jugador esté libre, quede libre para poder firmar por ese jugador, por ese nuevo equipo, ¿no? También eso lo vemos con algunos entrenadores, ¿no? Que, oye, pues si viene una oferta de un club top, pues el club estará obligado a aceptar esa oferta y dejar salir al entrenador. Y luego, punto fundamental y en el que debemos prestar muchísima atención, la fiscalidad. La fiscalidad puede marcar la diferencia, una gran diferencia en el salario que finalmente va a percibir nuestro cliente en el caso de que sea el jugador o el agente. Entonces, si no somos expertos, aquí mi recomendación es muy clara, rodéate de un buen equipo de abogados fiscalistas porque, como te digo, el hacer la operación de una manera o de otra
puede acabar suponiendo que el jugador perciba mucho más o mucho menos dinero. A efectos de fiscalidad debemos tener presentes pues, aspectos como los criterios de residencia fiscal, ¿no? Es muy importante saber cuándo hacemos el traspaso, si lo hacemos antes del 30 de junio o después del 30 de junio, porque en función de esa fecha el jugador va a poder ser considerado como residente fiscal o no residente fiscal, y ahí la diferencia de tributación, estamos hablando de más de 20 puntos porcentuales. Con lo cual, si hablamos de salarios muy elevados, puedes hacerte una idea de la diferencia de impuestos que se puede ahorrar el jugador. Debemos tener muy presentes los convenios de doble imposición también, la estructura del salario. Debemos ver si el jugador es no residente, podemos trasladar gran parte del salario a esos primeros meses en los que el jugador no es residente para que el jugador tenga una menor carga impositiva en lugar de prorratearlo de forma igual durante toda la duración del contrato, ¿no? También debemos tener en cuenta los derechos de imagen. Entonces, debemos tener en cuenta muchos factores a la hora de firmar ese contrato. Es decir, no solo es este es el salario y ya está, sino que la operación, la firma de transferencia de un jugador y de la firma de su contrato de trabajo engloba muchísimos aspectos que debemos tener en cuenta de cara a prestar el mejor servicio posible. Y por supuesto, y insisto nuevamente en esto, la fiscalidad seguramente sea uno de los más importantes y a los que muchas veces menos atención se presta. Y ya por último, para acabar con este primer día de Masterclass, quisiera hacer mención a la estabilidad contractual. Ya hemos hablado de ella hace un rato, pero la estabilidad contractual es el pilar esencial, es uno de los pilares esenciales de la regulación FIFA. ¿Y qué quiere decir la estabilidad contractual? Algo tan sencillo como que los contratos deben cumplirse. Los contratos en principio no se pueden resolver salvo por mutuo acuerdo de las partes o por la llegada de su vencimiento original, ¿de acuerdo? Porque llegan a la fecha de vencimiento. Y ese es uno de los principios que, como te digo, está más enraizado dentro de la normativa y de todo lo que es la cultura de FIFA. Por supuesto que se pueden resolver los contratos antes, pero debe haber justa causa. Y el reglamento establece una serie de justas causas en los artículos 14 y 15, como puedan ser pues, el impago de salarios, que tiene que ser como mínimo de 2 mensualidades, causa deportiva justificada, en aquellos casos en que el jugador juega menos de 10 partidos del total de partidos disputados por su equipo, o también las conductas abusivas por parte de una de las partes, ¿no? Entonces, en esos casos se entiende el reglamento, que existe justa causa para poder terminar un contrato con las consecuencias disciplinarias o indemnizatorias que pueden llevar aparejadas. Y luego está la posibilidad, por supuesto, de resolver sin justa causa. El problema de resolver sin justa causa es que tiene unas consecuencias indemnizatorias y potencialmente disciplinarias deportivas muy grandes, sobre todo si esa ruptura del contrato sin justa causa se realiza dentro de lo que FIFA denomina el periodo protegido. La resolución sin justa causa está regulada en el artículo 17 del RTJ, que es uno de los artículos que más tratamos habitualmente, porque es el que prevé esas consecuencias de la terminación anticipada sin justa causa. Y además es un artículo que está de reciente actualidad por el famoso caso Diarra y la decisión del Tribunal de Justicia Europeo, que ha obligado a la FIFA a remodelar o adaptar ese artículo, el redactado de ese artículo, para adaptarlo un poco a las previsiones de la Unión Europea. Entonces, lo que establece el artículo 17 es que en todas las ocasiones, siempre, la parte que rescinda un contrato sin justa causa vendrá obligada a indemnizar a la otra parte. Y el principio general, a partir de esta nueva regulación de la normativa realizada por FIFA, es el conocido como interés positivo, que es una teoría según la cual la indemnización deberá ser equivalente a, o deberá ser lo equivalente para restituir a la parte cumplidora en la situación en la que hubiera estado de no haberse producido ese incumplimiento, ¿de acuerdo? Y luego además, en el caso de esto, para que los supuestos en que sea el jugador el que rescinde el contrato, en el supuesto de que sea el club, que es lo más habitual, los criterios que establece el artículo 17 son, en primer lugar, el valor residual del contrato. Esto es todo lo que le quedaba al jugador por percibir de su contrato, que podrá verse minorado en lo que se conoce como la indemnización reducida en aquellos casos que el jugador firme un nuevo contrato con un nuevo club. Entonces, lo que perciba de salario de ese nuevo club se va a reducir del valor residual del contrato. Eso es lo que se conoce como la indemnización reducida, que también el artículo 17 prevé que podrá incrementarse en determinados supuestos graves. Y ya por último, el último aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de asesorar en la firma de un contrato de trabajo es el foro de sometimiento de disputas. Si estamos asesorando a un jugador en un país extranjero, por ejemplo, un jugador español que esté en el extranjero, lo más recomendable, siempre que podamos, va a ser someter las disputas a FIFA, ¿de acuerdo? Pero eso no va a ser siempre posible. Someter las disputas a FIFA
tiene una gran ventaja y es que, como veremos mañana, tiene un sistema de ejecución de sanciones, de decisiones, pues es lo mejor que tiene. Pero la ventaja de FIFA es que es un procedimiento muy rápido y que además nos evita tener que ir a jurisdicciones, a países que a lo mejor puede que no dominemos. Si estamos asesorando a un jugador que está en la India y tenemos un pleito laboral y tenemos que ir a los tribunales indios, pues seguramente ahí no tengamos mucho dominio o tengamos que contratar los servicios de un abogado local, ¿no? Entonces, si conseguimos someter los contratos a FIFA, siempre vamos a poder acudir a esa jurisdicción que vamos a dominar, que va a ser muy rápida, que además es gratuita, porque siempre que una de las partes es una persona física, los procesos en FIFA son gratuitos y que, como te digo, pues tiene un sistema de ejecución de las decisiones que muy rápido, muy taxativo y que si asesoramos a cualquiera de las partes y tenemos la fortuna de tener una decisión favorable, vamos a poder ver satisfechos nuestros intereses de forma muy rápida. Siempre que podamos, como digo, va a ser aconsejable someterlo a la FIFA, pero en muchas ocasiones eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque los aspectos laborales a veces son obligatorios que sean tratados por la jurisdicción laboral de los países en cuestión, ¿no? Por ejemplo, en España el Real Decreto 1006 establece de forma clara que cualquier aspecto, cualquier disputa relacionada con un contrato de trabajo de un futbolista profesional tiene que dirimirse sí o sí ante la jurisdicción laboral, ante los juzgados de lo social. Entonces, vamos a tener que prestar especial atención a cuál es el foro al que podemos someter las disputas. Siempre que podamos es recomendable hacerlo a la FIFA, pero si no es posible, pues evidentemente tendremos que someternos a la jurisdicción que sea competente y obligatoria por razón de materia. Así que esto es todo por hoy, por esta primera masterclass. Espero que te haya gustado y te invito, como no, a ese segundo día de masterclass en el que vamos a ver temas muy interesantes como transferencias de futbolistas, resolución de conflictos con los agentes deportivos. Esto es todo por hoy. Agradecido nuevamente de que hayas dedicado este tiempo a estar con nosotros y espero verte mañana. Hasta mañana. Chao, chao.